El arquetipo de la persona perfecta para ser víctima del abuso espiritual es la persona con heridas emocionales. Por eso es que la gente sana emocionalmente no se para en una iglesia, no lo necesita. ¿Cuántas personas están tan abusadas emocionalmente, físicamente, sexualmente, espiritualmente, que no se dan cuenta del hoyo donde viven porque están siendo manipuladas por personas narcisistas que solamente buscan su propio beneficio? Y el narcisista siempre te dará poquito para que vengas de regreso. Te va a soltar la rienda un poquito nada más para jalarte de regreso. Una persona narcisista es una persona que no quiere que estés con nadie más, pero tampoco quiere que estés con ello. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que todas esas cosas no pasan en la iglesia. Juegan con tus sentimientos, juegan con tus emociones, juegan con tu espíritu. Están manipulándote. No todas las iglesias, dice la gente. Tú hablas porque estás dañado. En mi iglesia no es así. Todas las iglesias son distintas. Pero el problema es sistematizar y normalizar conductas que no son correctas. El problema no es que el abuso solo se manifiesta cuando una persona llora porque lo hacen sentir triste. El problema es cuando normalizas conductas que no están bien. Yo le decía a usted, le pedía permiso a mi pastor si yo necesitaba ir a la universidad. No podía ir al culto, tenía que pedirle perdón. ¿Sabe qué, pastor? No voy a poder, tengo una reunión de unas cosas de la escuela. Y a veces el pastor me pedía que fuera a la iglesia. ¿Y sabes qué hacía? Iba a la iglesia. Eso es abuso espiritual. Yo no me sentía mal, yo me sentía más mal por no ir a la iglesia. Eso es abuso espiritual. Eso muestra que está normalizada una conducta equivocada. ¿Cuántas veces te ha tocado cuando eras niño que ibas a la casa de un vecino, a la casa de un compañero de la escuela, y te dabas cuenta de la dinámica familiar de los demás, y entonces al ir allá te dabas cuenta que las cosas en tu casa no eran iguales y decías, a lo mejor nosotros tenemos ideas raras? Cuando miras algo que está bien hecho, si tú no lo haces, lo vas a sentir como extraño. Como cuando empezaste a guardar la Torah y al principio era, ay, guardar el Shabbat, tío, ay, dejar de comer puerco. Sí, pues es por tu bien. Al principio la disciplina no nos gusta, pero tarde o temprano funciona. Tener una vida sana espiritualmente es bien distinto que tener una vida con heridas espirituales que ni sabías. Yo estoy en aras de eso, créeme. Todavía hay muchas cosas que ni cuenta me doy que yo tengo. Tengo actitudes equivocadas. Y no se refiere solamente a actitudes de coraje, de molestia o de pecado. O sea, no a eso. Pero hasta la necesidad que tienes de sentir que debes venir a predicar. Eso a veces es abuso espiritual. Estás acostumbrado a hacer algo que a lo mejor no necesitarías estar haciendo. Pero estás programado así. Dice, a mí hace años atrás el pastor me prohibió leer la palabra del Eterno en el altar porque aún no me bautizaba. ¿Es abuso espiritual? Sí. ¿Dónde está en la Biblia que usted no debe? Es pasarte de la raya. No dejar que una persona celebre Pesaj el día de hoy que porque no está circuncidado físicamente. Eso es abuso espiritual. Se pueden escudar en la Biblia, pero yo también podría decirte con la Biblia que el Pesaj que celebras el día de hoy no es el Pesaj de la Biblia. Es un simbolismo, porque entonces obligas a la gente a, no simbólicamente, sino cortarse verdaderamente el prepucio, obligarte a circuncidarte para que hagas Pesaj. Si no, no estás en el pacto. Eso es abuso espiritual. Nadie tiene derecho a decirte esas cosas. Preguntarte, ¿estás circuncidado? Abuso espiritual. ¿Qué le importa? Y Yeshua lo preguntaba. Que no te dejen rasurarte, que te tengas que dejar el pelo más largo de aquí, que tengan que ponerse falda las mujeres, que no se puedan maquillar, que no se puedan cortar el pelo. Eso es abuso espiritual. ¿Qué rayos le importa al pastor de la iglesia cómo te miras físicamente? Sin embargo, entiendo que si tú vas a ir a un grupo donde todos se ven así, tú no te quieres ver así, pero quieres estar ahí, pues entonces no encajas, vete a otro lado. Ahí el problema también eres tú. No digo como que también tú estás mal en ese sentido, sino que te estás pidiendo peras al olmo, te estás yendo a un lugar donde de plano no van a cambiar. Johanna, si te dicen que no escuches a varios que comparten la palabra porque eso es tener comezón de oír y te puedes confundir, ¿es correcto? Ese es un buen ejemplo de abuso espiritual. Tú tienes derecho de escuchar lo que tú quieras. Si tú te pierdes, es problema tuyo, pero tú tenías la libertad de escuchar. Lo que tenemos que aprender a tener es nuestra vida espiritual en nuestras propias manos. No permitamos que lo que digan los demás determinen lo que hacemos. No digo que no sigas consejo. Empecé hablándote del abuso espiritual cuando te hablé de la autoridad. A veces te van a decir algo que la Biblia sí te lo muestra y que es correcto. No seas cabezón, pero no es correcto andar diciéndole a alguien, no escuches a este, no escuches a aquel, nada más porque a mí no me gusta. Galaxy dice, con mi hermano compartimos con los miembros de las iglesias un video de Celorio, quizá lo conozcan. Era la primera etapa de nuestro despertar. Desde el púlpito nos humilló el pastor. Te señala
enfrente a todos, por favor. O sea, eso es abuso espiritual. Otra cosa es cuando tiran indirectas los pastores. Eso es abuso espiritual. Cuando cuentan tus secretos, tú le cuentas algo al pastor o a los hermanos de la congregación en confidencia porque hablan por ti y luego todo el mundo sabe, eso es abuso espiritual. Dice Yuridia, había jóvenes en la iglesia que a veces se iban al servicio de jóvenes a otras iglesias y el pastor castigaba a todos, y cuando otras iglesias nos invitaban a los jóvenes no nos dejaban ir. A mí también me decían eso. A nosotros nos enseñaron que no podíamos irnos a otra iglesia ni aunque no hubiera culto en la de nosotros. Si queríamos ir a otra iglesia tenemos que pedirle permiso al pastor. Pero te voy a decir una cosa que las iglesias hacen y está sistematizado y piensan que es correcto y es abuso espiritual. Cuando llegas a una iglesia nueva y te piden carta de recomendación del pastor anterior, eso es abuso espiritual. Esto es serio y es algo revelador de su servidor, pero creo que es importante decirlo. Cuando yo era el director de alabanza, yo ya cantaba, hacía canciones, grababa, iba a diferentes lugares a tocar, pero siempre tenía que ser, por ejemplo, si un muchacho de una iglesia me decía, Liud, ven a mi iglesia a cantar, yo le decía, sí voy. Bueno, no es cierto. Yo no les decía si voy. Les digo, ¿sabes qué? Tengo que preguntarle a mi pastor. Le preguntaba a mi pastor y si me decía, ¿qué día es? No, pues tal y tal. ¿Tenemos culto? Sí, pero pues es que, ¿quieres ir? Sí quiero. No, pero es que luego esto y esto. Y después del estire y afloje y él sentirse como que me había dejado bien claro quién era la autoridad, entonces me decía que sí. Y ahí yo le hablaba al muchacho. ¿Sabes qué? Me dijeron que sí. Dice, bueno, ahora déjame hablarle yo a mi pastor para ver qué me dice mi autoridad. Y ya cuando su pastor le decía, su pastor tenía que hablar con mi pastor para preguntarle quién era yo y si tenía un buen testimonio y si yo era lo que supuestamente digo que soy. Y ya si mi pastor le decía que sí, entonces ya se agendaba la situación. Todo lo que te acabo de decir, eso es abuso espiritual. Por otro lado, le digo, esto es revelador de su servidor. A mí hasta el día de hoy me cuesta trabajo hacer cosas por mi cuenta. Por ejemplo, hacer un concierto donde se cobre la entrada, lo cual no es nada malo. Me cuesta trabajo porque yo estoy programado a pensar que el evangelio no se cobra. Y es cierto, no digo que se debe cobrar, pero eso no es evangelio. Cuando vas y tocas canciones, por más que las tratemos de santificar, es un show de música, es un concierto y no hay nada malo en ello. Wow, nunca lo había dicho. Esto es un parteaguas en mi vida, te lo aseguro. Pero hasta el día de hoy a mí me cuesta trabajo hacer mis propios eventos porque yo digo, a donde voy es porque usted me tiene que invitar primero. Por eso es que no me muevo tanto, me muevo porque usted me habla. Pero podría, si hubiera los recursos y el Eterno pusiera las circunstancias, hacer algo por cuenta de nosotros y poder movernos, ir a diferentes lugares y usted llegaría ahí, pero habría necesidad posiblemente de cobrar si hacemos un evento grande porque se necesitan recaudar cosas que se hayan invertido y no sería yo querer venderle nada, pero sería una manera de correctamente llegar con usted. Claro, nosotros cuando una persona llega y nos dice, hermano, venga, yo no cobro en lo absoluto. Espero entienda lo que estoy diciéndole, pero sí le puedo decir esto, basado en lo que acabo de contar, que el ciclo de abuso espiritual en mi vida respecto de mi mismo trabajo como músico, cantante, artista, lo que sea, el ciclo en mi vida del abuso espiritual sigue estando ahí. Yo todavía batallo. A mí me cuesta trabajo sentirme cómodo con la idea de ponerle aquí las cuentas para que usted haga un apoyo financiero. Eso me incomoda como no se imagina, pero lo hago porque creo que debo hacerlo, porque usted me lo ha pedido, pero me ve la cara toda incómoda cada vez que le estoy diciendo eso. Y le digo también que si hacemos eventos o cosas así y usted me ve que pongo y tenemos una cuota por algo y después sale alguna persona y dice, están cobrando, ahora ya se perdió y todo eso, y ve que yo trato de justificar ello, ayúdeme y dígame, no lo justifiques, ya nos contaste, nosotros entendemos, porque me cuesta trabajo. O sea, hay gente que vive de esto y vive sacando millones y millones de dólares de personas que siguen abusadas emocionalmente y espiritualmente. Nosotros no hacemos eso, queremos ayudar, pero sabemos que las cosas a veces cuestan. Pero bueno, Daniela dice, es muy interesante lo que dice, hermano, por eso cuando descubrimos la verdad, al menos a mí, me costaba hacer ciertas cosas porque aún tenía esa programación de que me perdería por la coerción que tenía, ¿correcto? Pero es un proceso salir de ese lavado de cerebro. Wow, sí. De niño, llegaba aquí a mi casa el pastor de la iglesia. Yo tuve 2 pastores en toda mi vida. Uno cuando fui niño y otro de adolescente hasta antes de casarme. Llegaba el pastor, se sentaba en el sillón y todo el mundo teníamos que ir a saludarlo. Y se sabía la vida de todos. Eso es abuso espiritual. No tiene nada que saber de muchas cosas. Mi mamá me enseñó y así le enseñaron a ella. De que todas las cosas que yo hacía la tenía que saber el pastor. O sea, literalmente sabía cosas del pastor que no sabía ni mi papá. Yo me crié así. Cosas graves, cosas tristemente vergonzosas. No nada más de mí, o sea, me da vergüenza siquiera pensar que dependíamos de todo lo que decíamos, todo lo que hacíamos, cada cosa que hacíamos, dependíamos mi mamá y yo, sobre todo mi mamá y yo. 100% de lo que dijera el pastor. Un día insultaron, pero
horriblemente a mi hermana, unos supuestos líderes de la iglesia. Y con todo respeto voy a decir esta palabra. Yo, Elío de Manuel Díaz, fui un idiota. Y fui a pedirle perdón al pastor porque mi papá se había enojado con él. Porque mi papá escuchó. Mi papá fue el último día que se paró en esa iglesia. Mi papá escuchó lo que le dijeron a mi hermana. Yo no sabía nada. Yo era el de la alabanza. Yo no me había enterado de nada. Solamente al final del servicio vi a mi papá bien enojado en la camioneta y el pastor llegando ahí tratando de hablar con él. Y mi papá se le puso al tiro y le habló de tú y le dijo, tú eres esto y aquello y así y así. Y del otro lado estaba mi mamá, ya no digas nada. Y mi hermana llorando. Y yo dije, ¿qué pasó? No supe nada qué pasó. ¿Y sabes qué hizo el idiota de Eliud? Le fue a pedir perdón al pastor por mi papá. Estaba bien menso. Me da vergüenza decirlo. Yo hice algo que estuvo mal. Cuando supe lo que le dijeron a mi hermana, aún así, me acuerdo haberle dicho a mi hermana y a mi mamá y a mi papá, pero no estuvo bien como le hablaron al pastor. Cuando tú me escuchas a mí hablar tan fuerte de todas estas cosas y crees que yo siempre he sido un rebelde, no tienes idea de quién era yo. Yo era el muchacho más obediente de la iglesia. Obediente. Nunca fui por conveniencia, nunca fui por miedo a que me fuera al infierno. Yo quería servir a Dios y eso creo que se refleja. Por eso es que cuando abrí mis ojos, sigo teniendo la misma convicción. Y ya no me importa nada. No me importa si me manda al infierno, pues ni modo. Si me voy a ir al cielo, qué bueno. Ahorita no me apuren esas cosas. No está en mis manos. Yo estaba bien mal. Yo estaba abusado espiritualmente demasiado. Yo era carne de cañón. Era el blanco perfecto. Muchacho que creció con necesidad de una autoridad paternal porque mi papá estaba aquí, pero realmente no tenía yo una figura paterna. Entonces yo necesitaba amor, como no se imaginan. El arquetipo de la persona perfecta para ser víctima del abuso espiritual es la persona con heridas emocionales. Por eso es que la gente sana emocionalmente no se para en una iglesia. No lo necesita. Vas a ver en las iglesias a las viudas, a los huérfanos, a los niños pobres, a los jóvenes sin papá, a los drogadictos, a las personas que tienen problemas. Y debería ser la iglesia. Debiera ser el santuario donde la gente pudiera ser sana. Pero la iglesia se ha convertido en la guarida de ladrones, la guarida de lobos rapaces que se alimentan del corazón de todos esos vulnerables que han llegado a través de promesas falsas de que se van a ir al cielo si están allí en esa iglesia y siguen las doctrinas de esa congregación, y a través de manipulación de miedo si se van a ir al infierno por causa de cada cosa de pecado que hacen. No es una casualidad que la iglesia iniciara en Roma. La leyenda de cómo se creó la ciudad de Roma dice que había dos gemelos llamados Rómulo y Remo. Y Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Y luego crecieron, Rómulo mató a Remo y Rómulo fundó Roma. Pero la correcta traducción de la palabra loba es lupa. Y lupa significa prostituta. En realidad lo que las amamantó era una prostituta. La Biblia no le dice la gran ramera, la madre de las abominaciones y las prostitutas de la tierra a Roma, porque sí. La prostitución de la fe espiritual hecha por Roma, de la cual todos venimos, es la razón por la cual hasta el día de hoy seguimos comiendo leche de prostituta. La gente se muere porque les hacemos creer que deben necesitar de nosotros para entonces vivir una vida plena. Les decimos que no pueden ir a aprender de nada de sexualidad a los adolescentes, se los tienen que enseñar en la iglesia. Eso es abuso espiritual. Piensa bien en todos los límites en los cuales la iglesia se mete donde no debiera meterse. En todas las cosas donde la iglesia no tiene nada que hacer y ahí se mete, eso es abuso espiritual. Y no nada más el sistema religioso desde Roma y todo lo que viene de él, pero el sistema en tu propia familia. Los sacerdotes católicos le ponían nombre a los niños. Llevaban a bautizar y el nombre que le daba el sacerdote es el nombre que le daban al chamaco. Abuso espiritual. Cuando te dan la espalda por dejar de ir a la iglesia, abuso espiritual. Cuando te dicen, voy a orar por ti para que regreses, eso es abuso espiritual. No lo saben. Estamos bien traumados, estamos llenos de todas estas cosas. Es la vida que llevamos. Entonces la gente que dice, yo vi a esta iglesia y hicieron esto, fui a esta iglesia y hicieron aquello, y luego le dicen, no, pues tú eres el malo porque andas de chapulín de iglesia en iglesia. O sea, sí, porque está tratando de solventar su necesidad espiritual a través de una congregación. Cuando te dicen que si dejas de congregarte vas a ser como aquellos que lo tienen por costumbre y va a venir condenación porque no te estás uniendo a los demás hermanos en la fe, eso es abuso espiritual. Cualquier persona que utilice la Biblia a su conveniencia para poder hacer que tú hagas lo que ellos dicen, eso es abuso espiritual.
y estoy cansado. Es pelear contra algo imposible porque la gente no lo ve. Cuando entendí y empecé a tratar de decirle a los demás estas cosas y no pude lograr nada porque la gente no lo entiende, escribí esta canción. La voy a prefaciar, va a venir en el próximo álbum. El álbum se llama El regreso del príncipe desertor y esta canción se llama Síndrome de Estocolmo. Es una condición psicológica de una persona que justifica las acciones malas que su abusador está haciendo sobre ella. Está basado en una anécdota real. Unos ladrones se metieron a un banco en Estocolmo, Suecia, por eso se llama Estocolmo, y una de las cajeras en su trauma del shock de estar de rehén se enamoró de uno de los ladrones, y cuando llegaron los policías para poder rescatarlos, ella no quería ser rescatada, quería estar allí porque se había enamorado del ladrón. Estaba en un shock emocional que no se daba cuenta que ya no pensaba bien. Esta canción, cuando la escuches y no sabes el título, tú vas a decir qué bonita canción le está cantando Eliud a Adonai, y que estoy diciendo que no importa lo que pase, yo estaré con él. Esta canción fue escrita desde el punto de vista de una persona que está siendo abusada espiritualmente y que cuando le dicen sal del ciclo de abuso, nada más se enoja con quien le quiere abrir sus ojos. Y esta canción me duele porque yo era así. Yo estaba ciego y justificaba todas las cosas malas que me hacía mi pastor. A mí me humillaban, pero no te imaginas cómo lo hacían públicamente. El pastor decía que yo era un arrogante. Cuando me ponían a predicar y hablaba, se paraba y le decía, Eliud quiso decir esto y esto y esto otro, porque no le gustaba que yo fuera tan claro. Públicamente me humillaba muchas veces. Y lo que pasaba cuando terminaba eso y yo estaba bien enojado es que me llamaba por teléfono cuando se acababa la reunión y nunca se disculpaba. Y decía, Nambelio, no te enojes, si ya sabes, así, nah. Y seguía yo ahí. Cuando yo entendí que yo estaba abusado espiritualmente y yo quise salir, fue bien difícil. Pero escribí esta canción para recordarme a mí mismo que yo estaba muy ciego, muy enamorado de una persona narcisista que me lastimaba, que nunca le importé lo suficiente, o al menos solamente para sus propios intereses, y que así están la mayoría de las personas. Tal vez te vas a sentir reflejado. Si pasaran años y me dieran una opción, yo prefiero seguir viviendo esta situación. Si me dieran la oportunidad de irme de aquí, ni lo alto ni lo profundo me harían huir de ti. Cuando todas estas lágrimas desaparezcan, yo voy a estar siempre aquí a tu lado hasta el final. Y si todos te dejan, te haré descansar. Debes saber que no sé temer desde que tus palabras
años y me dieran una opción.